Bueno, les proponemos ahora hacer un análisis de lo que dejó la visita del presidente brasileño a nuestro país en la jornada de ayer. Para eso recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Bienvenido, Ignacio. Buen día, ¿Qué tal? Bien, por suerte. Bueno, así, en pocas palabras, ¿con qué sensación te quedaste de la visita de Lula ayer, todo ese recorrido que hizo? Hoy arrancábamos el programa diciendo un poquito que quedó bien con todo el mundo, ¿no? Sí, es verdad, porque me parece que estuvo muy complaciente con la calle Pou. Fue muy retórico en Buenos Aires, en la CELAC. Podría estar el riesgo ahí de decir, bueno, vuelve el Lula de izquierdas y derechas, ¿no? Solo estar con la izquierda y no con la derecha o con el centro. Bueno, después de la coalición que formó para gobernar, difícil. Era lógico porque tenía... ese radicalismo. Claro, porque tiene debilidades internas y porque tiene coaliciones nuevas, ¿no? El Brasil de hoy es distinto. Pero en definitiva jugó con todos. Fue muy claro y muy pragmático con la calle Pou. Fue una reunión muy sincera, donde se habló de lo importante. Por supuesto que la agenda bilateral marcada por las obras de infraestructura conjunta, siempre eso es algo relevante, pero lo central era la flexibilización del Mercosur y el acuerdo de Uruguay con China. Y de eso se habló en particular, hay algunas señales positivas. Entonces sí, comparto que... bueno, y después hizo, por supuesto que jugó con la izquierda uruguaya, ¿no? Jugó con COSE y después visitó a Mujica, donde también se hablaron de temas interesantes para el país. Por lo tanto, creo que sí que fue una visita positiva. Sí, dejó muy claro en su discurso que el tema ideológico no es un obstáculo para negociar con los países. Destacó también ese gesto que tuvo Uruguay de que el presidente Lacalle Pou concurriera con otros dos expresidentes a su asunción. Pero también en su discurso, y yendo más a temas concretos, avaló el tema de negociar como Mercosur con China, que le parecían justos los reclamos de Uruguay, pero antes cerrar con Unión Europea, algo que nos ha costado mucho. Él también lo decía en su discurso, ¿no? Que cuando en 2003 se empezaba a discutir y todavía no se cerró nada, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo positivo es que ve el planteo de Uruguay justo, y eso es algo a destacar, mucho más cuando los días previos el canciller de Brasil y su ministro de Economía se habían mostrado muy contrarios a la posición de Uruguay, especialmente con China. No, la verdad que Lula bajó el tono, mucho más político, mucho más cauto, buscó de cierta forma... ¿No dijo lo mismo pero con más suavidad? No, dijo algo más, porque el hecho de estar dispuesto a cerrar un acuerdo con China es algo nuevo. Y además, del Mercosur. Claro. Pero no avalar al Uruguay solo con China. Bueno, pero... Porque ahí no se entró demasiado en detalle, me parece. No, bueno, naturalmente en una declaración de esas uno siempre se cuida. Bueno, ¿sí? pero eso fue lo que se dijo desde Brasil, me parece. No, pero después, ojo, que también en el discurso, en las declaraciones, la calle Pou dice que vamos a seguir, que Uruguay ya tiene un diálogo con China, digamos, ese es un, como decimos en negociación, eso es un patrimonio. Tú ya estás avanzado con China en relación con tus miembros del Mercosur. Entonces vos tenés que seguir, ¿no? Y lo que ahora hay que prestar mucha atención es, no podés esperar a que se cierre el acuerdo con la Unión Europea porque demoraste 20 años en negociarlo, lo cerraste en 2019, estamos en 2023 y todavía sigue en nada. Es verdad que Lula tiene alguna posición distinta que Bolsonaro frente a los temas medioambientales, pero también Lula estaría interesado en revisar el acuerdo en algunas concesiones que se dieron en el gobierno anterior. Entonces, es complicado porque si vos reabrís esa negociación llevaría mucho tiempo y nosotros no tenemos tiempo. Entonces ahora, yo creo que lo técnico a destacar es la creación de grupos de trabajo entre Uruguay y Brasil para ver cómo seguimos. Ahí está. ¿Y ahí qué recaudos o qué tiene que tener como prioridad Uruguay? Ahí vos lo que tenés que plantear es, bueno, que lidere Brasil la relación con China. Uruguay no pretende liderar la relación con la segunda. Además tiene superávit con China, Brasil. Pero además es su principal socio comercial y una gran cantidad de inversiones. Mirá que China sí que invierte en Brasil. Impresionante, esto se habla poco, pero es realmente impactante lo que invierte China en Brasil. Entonces, Brasil es un socio estratégico para China y por supuesto que China para Brasil. Eso está ahí. Entonces hay que dejarle a Brasil para que despliegue su estrategia de cómo se va a relacionar con China a través de diferentes instrumentos. Y que sea a través del Mercosur o bilateral. Pero es ahí donde Uruguay tiene que meterse, en decir, bueno, en este marco, en este diálogo, en este acuerdo general de Mercosur con China, a mí déjame avanzar de forma acelerada o diferencial en un TLC. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el estudio de factibilidad, que me dio positivo. Entonces voy avanzando y después nos sumamos todos, pero no podés dejar, no puede ser al revés. No puede ser que vos te sumás, porque si ya te dice Lula
voy a esperar primero a cerrar el acuerdo con la Unión Europea, con lo que demoró, y recién voy a avanzar. No, Uruguay tiene que ahora, después de esta señal positiva de Lula, ver cómo implementa los mecanismos adecuados para poder avanzar de forma diferencial. No quedarse con que esto ya está. O sea, lo que tiene que hacer Uruguay es insistir en la creación de esa comisión técnica que se sume a negociar con China y que eso vaya en paralelo a lo que se trabaje con la Unión Europea. Por supuesto, y lo que esperamos ahora es la reacción de China, que está observando. Entonces China, en lugar de esperar un no como respuesta, ¿qué vio? Vio a un Lula que está dispuesto a negociar con China. ¿El parate que había hecho China tiene que ver con esto también? Sí, claro. ¿Con el cambio de signo? Porque China seguía avanzando con otros países de América Latina, pero que mientras nosotros teníamos en suspenso lo que pasaba. Bueno, lo que pasa es que esos otros países de América Latina no tienen el problema del Mercosur. A eso voy. Entonces, era esperar el cambio de signo en Brasil a ver si había alguna modificación en torno al Mercosur. Una vez que vos también cerraste el estudio de factibilidad y que se inician un espacio de consultas políticas y de consultas internas en China, tiene sentido que esas consultas estén viendo cómo tú manejas esta situación con tus socios del Mercosur. Y ahora que recibe China, una buena señal. ¿De quién? Del presidente de Brasil. Porque lo que diga el canciller o el ministro de Economía, está bien que son estrategias seguramente consensuadas entre ellos, previas a la reunión, pero aquí el que define es Lula. Esto se va a definir al más alto nivel. Entonces, Lula, ¿qué le da a China? Una buena señal. Le dice, es justo el planteo de Uruguay, es justo lo que está haciendo Uruguay, nosotros también queremos, ahora tenemos que buscar la forma de hacer cuanto antes, plantear cómo hacemos para que China inicie negociaciones con Uruguay, en el mientras tanto se discuten otros temas en el Mercosur. Porque ya sabemos que Brasil y Argentina son proteccionistas y son bastante lentos a la hora de abrirse al mundo. Nosotros no tenemos esos tiempos. Ellos pueden darse el lujo de eso porque tienen mercados internos muy potentes y comercio interregional muy fuerte entre ellos. Claro. Nosotros no tenemos esa suerte, entonces necesitamos abrirnos al mundo. Claramente no tenemos esos tiempos, pero también claramente tenemos un tamaño distinto y de alguna manera a China le interesa a Uruguay en tanto a su posición geopolítica y sus vecinos, ¿no? No por la población que tenemos. Lo ya obvio, ¿no? Obvio, por supuesto, pero le interesa a Uruguay por otras cosas. Porque en definitiva hoy estamos discutiendo hace bastante tiempo sobre China. ¿Eso a quién se lo debe China? A Uruguay. Entonces, por eso digo, sos chiquito como estado tapón históricamente. Bueno, pero ojo, porque sos chiquito pero vos podés jugar. Y la reacción de Lula ayer demuestra que vos podés jugar. Porque aparte, vamos a ser sinceros, si Lula viene a liderar, ¿no? Si Lula quiere liderar la región, si Lula quiere realmente plantear un relanzamiento de la UNASUR, una potenciación de la CELAC, si quiere expandir el Mercosur, si quiere sentarse en Naciones Unidas para decir yo quiero un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y no domina la situación más mínima de un país tan chico como Uruguay en la región, ¿eso es liderazgo? Para liderar tenés que ceder. Si no cedés, no liderás. Entonces, y para liderar tenés que resolver los problemas de fondo. Entonces Lula tiene bien claro de que Uruguay le está generando un problema al Mercosur. Nosotros necesitamos sentirnos parte del Mercosur. No se puede dar el lujo, Brasil, de que Uruguay esté realmente con una enorme falta de cohesión en el bloque, de que no quiera ser parte del bloque. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cuidar mucho su negociación con Uruguay para convencernos de que juntos podamos ir avanzando y Uruguay va a tener que ser muy claro en decir sí, juntos, pero a diferentes velocidades o con esta flexibilización. Yo creo que se inicia un camino positivo a partir de ayer. No está nada cerrado, depende mucho de nosotros, sigue dependiendo de Brasil, de los otros miembros del Mercosur y también de cómo lee China todo esto. Ahí está. Y los otros, te iba a decir, el Mercosur no solo Uruguay y Brasil, ¿no? Tenemos a Argentina, tenemos a Paraguay y las posturas que ya conocemos y también lo que se vio en la CELAC esta semana. Y ahí, bueno, te pregunto tu análisis de esos discursos. ¿Puedo solamente una consulta más respecto a lo que dejó la visita de Lula en 2 puntos? El puente Yaguarón y también el Aeropuerto Internacional de Rivera. ¿Qué pueden representar? Porque fueron los otros 2 puntos importantes que se manejaron en esa reunión. A ver, no son centrales. No son centrales comparándolo con el TLC con China. Ni son en términos... Pero hay una demanda, por ejemplo, de brasileños que Rivera pase a ser un aeropuerto internacional. Pero por supuesto que son aspectos positivos de la agenda bilateral, ¿no? Y seguramente se hablaron otros también, porque hay, por supuesto, en energía, mucho por hacer también, en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con el control del narcotráfico, del crimen organizado. Por supuesto que tenemos muchas coincidencias también con Brasil en la agenda climática, en la reforma de los organismos internacionales. Uruguay es un socio
que puede aportarle a Brasil, por más que seas chico. Y por supuesto que Brasil para nosotros es un monstruo y es nuestro gran socio. Si vos sumás servicios y sumás bienes, es nuestro gran socio. Después en bienes es naturalmente China. Pero tenés una agenda con Brasil, tenés que trabajarla. Pero lo interesante es que Lula se muestra dispuesto a discutir con los diferentes países de América Latina de forma distinta. Entonces, vas a Buenos Aires, a la CELAC, con mucha retórica integracionista, a abrazarse con Fernández, a generar así un acuerdo de asociación con Argentina, pero venís acá a Uruguay y hablas de aspectos bien concretos, bien pragmáticos, y ese es el Lula que a mí me parece que nos puede rendir. Perdón, Lore, que no tanto así. Sí, no era en detrimento de un tema del otro, porque íbamos a abordar todos. Pero bueno, ¿qué valoración haces de los discursos que hubo en la CELAC, sobre todo de Argentina? Porque muy lindo todo, pero el Mercosur también incluye a Argentina, ¿no? Sí, bueno, Argentina, lo de Fernández, más allá de los errores que comete, porque la confusión de decir cumbre de las Américas cuando es la cumbre de la CELAC es llamativo, ¿no? Los errores que sigue cometiendo el presidente argentino y que lo debilitan, ¿no? en su gestión interna. Bueno, apostó a exacerbar la politización. Quiere aprovechar a Lula para ganar un poquito de fuerza interna. Es razonable porque es un presidente muy débil. Y Lula está jugando también porque Lula me parece que de cierta forma quiere apoyar a Fernández para que todo siga bien. Bueno, si uno ve de afuera el discurso de la integración, de que bueno, todo sea, digamos, consensuado y que haya unión de la región, a nadie le puede parecer mal, ¿no? Sí, salvo en algunos puntos, ¿no? En donde hay diferencias, me parece que son de fondo, tiene que ver con los derechos humanos y con la democracia. El discurso tanto de Lula no aborda ese tema, y tampoco el de Fernández, que lo hace aún de forma más grave, porque en su discurso plantea que todos los presidentes allí fueron elegidos democráticamente. Estaba Díaz-Canel ahí, ¿no? Me parece que tenemos que discutir sinceramente estos asuntos. Es verdad que Lacalle Pou fue muy pragmático, muy moderado, habló del tema de derechos humanos y de respeto a las instituciones democráticas, pero fue más cauto en no señalar a ningún país. Pero Brasil y Argentina y muchos otros no hicieron mención alguna a este asunto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esto en la región? ¿Vamos a seguir tapándonos el ojo con la mano, diciendo, ¿esto es una democracia? ¿Sos o no sos una democracia? ¿Respetás o no respetás los derechos humanos? Entonces, yo creo que allí Lula va a tener que cumplir un rol y va a tener que explicar por qué quiere el regreso de Maduro y de Venezuela al Mercosur. ¿Lo querés porque estás pensando en la transición hacia una democracia? ¿Lo querés acercar para conversar? ¿No? ¿Lo sentás en el living de tu casa para ver cómo empezás esa transición? ¿O vas a hacer caso omiso a que en el Mercosur existe una cláusula democrática en el marco del protocolo de Ushuaia? Esos son temas importantes para conversar y que en algún momento nos vamos a enfrentar. Porque claro que en estos foros, UNASUR, CELAC, Mercosur, existen cláusulas democráticas por algo. Y por supuesto que todos los países deberían respetar los derechos humanos. Y eso es lo que estuvo ausente en la cumbre de la CELAC, en una declaración de Buenos Aires donde está contemplado esto. Se habla de democracia, se habla de derechos humanos, pero no hay todavía un interés real de resolver los problemas de fondo, que no son fáciles de resolver, ¿no? ¿Estuvo cómodo en esa reunión? Bueno, ¿Qué impresión te dejó a vos eso? Al no ir Maduro me parece que más cómodo, ¿no? Y no fue Ortega tampoco. Entonces la situación es distinta con Díaz-Canel, porque la situación de Cuba es distinta a la de Nicaragua y a la de Venezuela. En términos históricos es distinto. No estoy diciendo que Cuba sea una democracia, por supuesto que no lo es. Y además Cuba ha violado los derechos humanos. Pero en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela es distinto en términos históricos. Y esa foto hubiera sido más incómoda, ¿no? Y en la CELAC otro punto relevante es la ausencia de México. Con un AMLO que no parece tener claridad ninguna en su política internacional, pero que de vuelta no se sienta en una mesa con Brasil a discutir los temas de América Latina y el Caribe. ¿Y eso qué rol juega Estados Unidos? Lo decía Mujica, ¿no? Que México no va a alargar esa teta, decía, después de reunirse con Lula. Lo que pasa es que, imagino que Mujica, esa expresión tiene que ver con la dependencia comercial, ¿no? Más del 80% del comercio va para ahí. México tiene así un enorme desafío, que cuando renegoció el NAFTA, ¿se acuerdan del NAFTA, que ese acuerdo que tiene con Canadá y con Estados Unidos, México, que hoy se llama TEMEC? Cuando existieron con Trump muchas dificultades para negociar ese acuerdo, que casi no salía, que casi México podía quedar sin preferencias para acceder al mercado estadounidense, allí México se cuestionó ciertamente el hecho de decir, yo no tengo que empezar a mirar para abajo.
no tengo que empezar a mirar para Brasil, no tengo que empezar a mirar para los otros países de América del Sur, no tengo que empezar para mirar para Asia. Después, como cerró el TEMEC, se volvió a olvidar de esta discusión. Pero en algún momento México va a empezar a mirar para abajo y allí va a ser clave Brasil. Porque los problemas de América Latina y del Caribe, y esto hablando de la CELAC, no se pueden resolver si México no está sentado a la mesa. Ignacio, ¿cómo está en la realidad, o sea, haciendo un análisis de los hechos más que de los discursos, y un poco también de los discursos, la relación entre Uruguay y Argentina? Lo pregunto, bueno, porque recién hablábamos de los discursos de la CELAC, pero también en ese contexto estuvo lo dicho por Sergio Massa a propósito de que Uruguay era el hermano menor y como tal lo tenemos que cuidar. Bueno, todo el revuelo político que causó eso también a nivel local, ¿no? Hermano menor no me parece tan grave porque lo han dicho siempre. Y uno podría decir, bueno, ya está simpático porque lo de cuidar es gravísimo. Porque no es necesario que me cuides en el sentido de la soberanía de un país, ¿no? ¿Pero fue con esa intención o fue más por lo comercial? Quedó ahí... Porque hay un dejo imperialista en esa frase de cuidar al hermano menor, totalmente. Pero en los hechos pasa o no pasa, somos el hermano menor pero que necesitamos que nos cuide Argentina y Brasil. Son socios comerciales estratégicos. Son socios comerciales estratégicos, especialmente Brasil, Argentina menos, pero Argentina no nos cuida, todo lo contrario. Cada mañana nos perjudica más en las decisiones que toma. ¿Con qué? Con el comercio, por ejemplo, pero con algunas medidas vinculadas con el turismo, con las restricciones que le aplica a los argentinos para salir al exterior. ¿A quién afecta eso? ¿Solo a los que van a Estados Unidos y a Europa? No, afecta a los que están acá. Por supuesto, que todas esas decisiones van en contra de Uruguay. Entonces, ojo, porque Massa dice que debe cuidarnos, pero todo lo que hace el gobierno argentino actual es contrario a cuidar a Uruguay, ¿no? Pero de todas formas hay que separar la política y la retórica que tiene que ver con política interna argentina muchas veces, porque siempre es bueno estar peleándose con alguien cuando sos débil adentro. Buscás a alguien de afuera. Pero con Uruguay, con la simpatía que tiene Uruguay, y bueno, Argentina, pero no creo que le sume mucho a la interna, Massa. A cierta parte de la interna le puede servir, ¿no? Igual cayó muy mal. Sí, los comentarios eran tremendos. Cayó muy mal. Sin justificar. A ver, es casi infantil. ¿No tiene que ver también con una respuesta enojosa a actitudes que ha tenido el gobierno uruguayo de, bueno, si esto no funciona, Uruguay va por su cuenta, ¿no? Como esa pateada. Bueno, por supuesto que Uruguay pateó el tablero y eso tiene implicancias desde el punto de vista de la relación diplomática. Ahora, eso no quiere decir que esté todo trabado, porque el embajador Enciso en Argentina tiene muy buena relación con todos los actores, esa agenda sigue funcionando, la agenda bilateral sigue funcionando, no hay mayores complicaciones más allá que las que genera Argentina en su política general, no específicamente para Uruguay. Entonces, la retórica y las discusiones y lo que ha ocurrido en las cumbres que todos vimos y las polémicas, es verdad que están, es verdad que nos favorecen, es verdad que no es lo mejor, pero también por otro lado, es difícil hablar con la Argentina de hoy, ¿eh? Es difícil. De repente hay que asumir que hoy no es un interlocutor para discutir determinados temas y hay que esperar que pase esta tormenta de Argentina. Tiene muchas dificultades internas, tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, tiene problemas políticos. Bueno, yo creo que el foco tiene que ser en la relación de la calle Pou con Lula y ver qué rol juega Lula. Porque Lula también, por más que ahora en la cumbre de la CELAC y en los días previos dijo, voy a ser muy simpático con Argentina y voy a ser cuidadoso con Argentina, todos sabemos que una cosa es Argentina y otra cosa es Fernández, ¿no? Porque Fernández se está yendo. Nadie puede imaginar que Lula está pensando en una relación estratégica con Fernández. Lo está pensando con Argentina. Y ya sabe, o se imagina, o es altamente probable, que venga un cambio en Argentina, o no, de gobierno, por lo que dicen las encuestas. Entonces, yo creo que la situación va a ser de un Lula que va a jugar un poco con todo. Ignacio, más allá de que tu especialización es en relaciones internacionales, me gustaría tener tu visión de lo que dejó Lula en su pasaje por Montevideo, por ese acto en la Intendencia, ese reconocimiento de Carolina Cose, esas reuniones que se realizan en la chacra de Mujica con presencias significativas, ¿no? El presidente de la fuerza política, Pit-CNT, intendente de Canelones. Son jugadas de política interna, ¿no? ¿Pero la Intendencia es política partidaria? Totalmente. Es claro que Orsi y Cose están en una carrera, ¿no? Electoral. Bueno, es evidente. No se ha formalizado porque son intendentes de los dos departamentos más importantes del país, en términos de población. Pero están en carrera. ¿Y qué hacen? Jugadas internas políticas. ¿Qué fue? El premio verde, bueno, sí, Lula. Bueno, Lula va a tener que ratificar con políticas públicas
su política ambiental. Hay algunas señales, hay algunas definiciones, pero faltan muchísimas todavía. Recién arranca y ya le damos un premio verde. Bueno, está bien, pero fue un acto político el de ayer, no me cabe la menor duda. Después lo de Mujica es otra cosa. Hay otro vínculo, otra relación. Es otro vínculo, es un vínculo histórico de las izquierdas latinoamericanas y Mujica también se ha mostrado de cierta forma dispuesto a colaborar con los grandes temas del país para bajar un poco las tensiones, está jugando un rol allí también, por eso el viaje con la calle Pou y con Sanguinetti a Brasil, que es una buena foto. Pero ¿hay alguna, por lo que fue esa reunión un tanto secreta que hubo entre Mujica y Lacalle, después Mujica acompañando a Lacalle, ahora Lula viene a visitarlo a Mujica con figuras para nada menor como un posible candidato a la presidencia, como es Yamandu Orsi? Digo, ¿puede haber algún tipo de trama detrás de todo esto? Pero que fue prevista entre Mujica y Lacalle Pou, ¿no? No entre Mujica y Lacalle Pou, pero sí una suerte de que, bueno, estamos empezando a afianzar otros vínculos de cara a un 2025, por ejemplo. No lo sé porque hay elecciones de por medio, uno nunca puede... Pero en definitiva, lo que sí parece claro es que Mujica quiere jugar un rol entre equilibrar un poco las tensiones que se han dado entre la oposición y el gobierno. Y por eso dice, bueno, en estos temas yo estoy dispuesto a colaborar, ayer hice algunas declaraciones vinculadas también con lo de China, lo hace siempre con sus expresiones y... Por supuesto. ¿no? Lo de Tarzán, pero siempre está dando alguna señal, probablemente esto se habló. Yo creo que el viaje con la calle Pou tiene que ver con eso. Lo otro tiene que ver con política interna y con un Lula que sí siempre se juega dispuesto, se muestra dispuesto y juega con las izquierdas de los diferentes países. Eso es parte del juego político, pero no creo que sea algo nacional. Es claramente algo, me parece que fue más una jugada de política interna. Y de hecho la reacción de Orsi sobre lo que ocurrió en la Intendencia demuestra que esto fue más bien una jugada de política interna. Muchas gracias, Ignacio. Con todo gusto. Gracias.